Revolución en verde. Capítulo 73. Entrenamiento conjunto. A pesar de lo que gran parte de la población general pudiera creer, la gran mayoría del entrenamiento heroico en la UA no estaba orientado al combate. Era fácil comprender por qué podía surgir tal idea errónea, dada la naturaleza, sin duda violenta, del festival deportivo. Además, la mayor parte de lo que los héroes hacían a diario era completamente ignorado por los medios, que en su lugar preferían centrarse en las raras y llamativas peleas entre héroes y villanos. Por lo tanto, a la mayoría del país probablemente le sorprendería saber que gran parte de su entrenamiento en la UA, enfocado en héroes, se centraba en otros aspectos de la vida heroica. Cómo brindar primeros auxilios, cómo tranquilizar a un civil tanto en una emergencia como durante una patrulla, cómo investigar las actividades de un villano. Todos temas eran al menos tan importantes como el combate, pero un poco menos llamativos. Dado que la mayoría de los de primer año ya habían conseguido un trabajo-estudio de una forma u otra, parecía que todas sus clases recientes de heroísmo habían evitado explícitamente los ejercicios de combate. Lo más cercano a un combate que habían tenido en las últimas semanas había sido correr la carrera de obstáculos de All Might. Sin embargo, después de todo su tiempo con AUX, Momo ansiaba ponerse a prueba en combate contra sus compañeros. Sin duda, se estaba volviendo más rápida en las patrullas y casi podía seguirle el ritmo al mismísimo héroe alado. Además, sus frecuentes entrenamientos con Tokoyami, Ganaji y los compañeros de AUX la habían ayudado a perfeccionar su capacidad de decisión en combate. Puede que no siempre eligiera la mejor estrategia, pero podía elegir rápidamente una que fuera suficientemente buena. En el fondo, Momo aún no creía que nada más que la perfección fuera suficiente, pero la animaba a ver cómo sus decisiones mejoraban con la práctica y la experiencia. Con el tiempo, estaba segura de que encontraría el mejor camino al instante, por instinto. Pero las patrullas, los entrenamientos y los entrenamientos con AUX solo ocupaban aproximadamente la mitad de su tiempo de estudio y trabajo. El resto del tiempo, AUX le enseñaba conocimientos avanzados de ciencia forense, psicología y otras ciencias aplicadas para las investigaciones, haciéndola ayudar en varias investigaciones activas a la vez. Momo no había recibido todos los detalles de ninguna de ellas, pero estaba bastante segura de que al menos una estaba estrechamente relacionada con los recientes ataques a agencias de héroes en todo el país. En resumen, su trabajo y estudio la estaban impulsando de nuevas maneras. A veces la dejaba agotada, pero aún con ganas de más. Descubrió que la mejor salida para esa energía nerviosa era, curiosamente, entrenar más. Así que cuando se enteró de que All Might dirigiría un entrenamiento conjunto entre las clases 1 A y 1B el martes, Momo se emocionó más de lo que esperaba. Esa emoción no hizo más que crecer a lo largo del martes, durante sus clases habituales, y llegó a su punto máximo cuando ella y sus compañeros se cambiaron para la clase de la tarde. Pues claro que la clase 1A llega tarde. Tienen la cabeza tan llena de ego que seguro creen que no tienen nada más que aprender. Monoma. Es totalmente inapropiado hacer tales acusaciones sobre nuestros compañeros. Han demostrado ser héroes ejemplares, igual que todos en el 1B. El caos adicional de tener el doble de estudiantes héroes de lo normal no disminuyó la anticipación de Momo. Ni siquiera los constantes intentos de Monoma por superarla lograron conmoverla, aunque todavía le pareciera grosero. Muy bien, clases, basta. All Might no pudo articular el mismo tono retumbante que había cultivado durante años como héroe, pero sus palabras aún así atravesaron la conmoción y silenciaron a los 40 estudiantes héroes. Snipe y Eraserhead lo flanqueaban a ambos lados, igualmente indescifrables. Dado que muchos de ustedes han pasado las últimas semanas comenzando y adaptándose a sus programas de estudio y trabajo, nos hemos centrado intencionalmente en material que les ayude a adaptarse más rápidamente. Un puñado de estudiantes se removían un poco en su sitio, probablemente avergonzados de no haber conseguido aún un puesto. Momo creyó oír a Monoma murmurar algo sobre los cazadores de la gloria del 1A, pero no podía ser porque la mayoría del 1B también tenía programas de estudio y trabajo. No importaba, sabía lo que venía. Sin embargo, es bien sabido que los héroes deben luchar contra los villanos. Así que hoy haremos nuestro regreso triunfal al entrenamiento de batalla. Momo no era la única visiblemente emocionada. Estaban los de siempre, como Kamakiri, Kirishima u Ochako, pero también algunos de los miembros más reservados de su clase. Hubo respuestas similares entre la clase 1B, aunque una exclamación resonó por encima de las demás. ¡Perfecto!
Otra oportunidad para demostrar la superioridad inherente de la clase 1B. Monoma se rió entre dientes. Tranquilo, camarada, dijo Snipe arrastrando las palabras. ¿Por qué no dejas que Olmig termine sus instrucciones? Monoma se quedó callado, pero mantuvo una sonrisa petulante y condescendiente. Gracias, Snipe. Olmig asintió al enmascarado. Organizaremos una serie de 10 batallas de 2 contra 2 aquí, en el campo de entrenamiento Lambda. Sin embargo, para fomentar la cooperación entre las clases, cada equipo tendrá un miembro de 1A y uno de 1B. Momo ignoró el aullido indignado de Monoma mientras observaba el campo de entrenamiento Lambda. Habían tenido algunos ejercicios allí durante el primer semestre, pero nada tan serio como este tipo de entrenamiento de batalla parecía. Era un entorno urbano, aunque más centrado en un barrio residencial con hileras de casas unifamiliares separadas por callejones y calles estrechas. Momo supuso que era, una vez más, elegiremos los equipos y los enfrentamientos por sorteo, continuó Olmig, ignorando por completo a Monoma. Los 2 equipos comenzarán en lugares seleccionados al azar en el terreno. Un robot guía los guiará a ti y a tu compañero a su punto de partida, pero no sabrán dónde está su oponente. Una vez que ambos estén presentes, tendrán 5 minutos para planificar antes de que comience la batalla. Tu objetivo principal será dominar al equipo contrario. Sin embargo, como en cualquier situación real, debes hacer todo lo posible por evitar daños colaterales. Un daño colateral excesivo puede que no te impida ganar el partido, pero sin duda afectará tu calificación. Tenlo en cuenta. Snipe y Aizawa empezaron a repartir los rollos estándar de cinta de captura a cada clase mientras Olmig respondía preguntas y sacaba nombres de un sombrero para los equipos. La mente de Momo ya bullía con posibles estrategias y armas que podría crear. Nada demasiado grande ni explosivo, dado el deseo de evitar daños colaterales, pero a instancias de AUX, había memorizado la estructura de múltiples variedades de taser. Las fórmulas de las granadas aturdidoras y de humo también le rondaban la mente, aunque cada una sería más útil contra oponentes diferentes. Para nuestro primer combate, la voz de Olmig interrumpió los pensamientos de Momo como un cuchillo. Enfrentaremos a Tokoyami e Ida contra Yaoyorozu y Shoda. Por favor, sigan a estos robots a sus posiciones iniciales. El resto nos quedaremos aquí para observar. En definitiva, Momo sintió que este era un buen enfrentamiento para ella. Sabía exactamente cómo luchaba Tokoyami de su tiempo juntos en la agencia de AUX, y en los combates de Don completos, ganaba aproximadamente el 60% de las veces. Él no caería en una simple trampa con granadas aturdidoras, pero ella tenía muchas opciones bajo la manga, o ninguna, ya que su traje de heroína era tan minimalista como siempre. En cuanto a Ida, conocía muy bien a los diversos héroes de su familia. Aunque nunca había conocido a su hermano mayor, sus padres habían acogido a Machina, el padre de Ida, en múltiples ocasiones. Era una niña curiosa y el hombre mayor nunca había rehuido responder a sus preguntas. Y luego estaba su compañero. Momo no conocía muy bien a Nirengeki Shoda, pero si no recordaba mal, era uno de los 16 estudiantes que Olmig había entrenado antes de este año escolar. Dado el éxito que habían tenido los 8 estudiantes entrenados en su clase, supuso que él también tenía el mismo talento. Ciertamente, daba la talla, con un cuerpo al menos tan musculoso y en forma como el de Midoriya o Kirishima. Esto se compensaba en parte con una capa de suavidad en su rostro, incluso más que en el de Midoriya. Si Momo no recordaba mal, su don era mental, así que su físico era un testimonio de su entrenamiento y dedicación. Entonces, Shoda rompió el silencio entre ambos mientras caminaban hacia el campo de entrenamiento. ¿Qué puedes decir de Tokoyami? Solo sé lo que dice Yanagi, lo cual no es precisamente esclarecedor. A pesar suyo, Momo soltó una risita. Ante la mirada sorprendida y dolida de Shoda, se apresuró a disculparse. Lo siento. Es solo que el don de Tokoyami es más débil en la luz. Así que usar la palabra iluminación fue un juego de palabras entretenido. Ah, vale, dijo Shoda lentamente antes de negar con la cabeza. Lo siento, estoy perdido en mis pensamientos. Oh, Momo sabía cómo podía ser eso. Aux hacía todo lo posible por quitarle ese hábito, pero seguía apareciendo en los momentos más irritantes. ¿Qué te parece? Yo te cuento lo que sé sobre Tokoyami, tú te cuentas lo que sabes sobre Ida y juntos ideamos un plan. ¿Trato hecho? Momo le extendió la mano a Shoda. Él la miró sorprendido un instante antes de estrecharle la mano. Trato.
En opinión de Naito, el primer combate ya estaba decidido antes de empezar. De todos los de la clase 1B, Shoda era quizás el que tenía el control más impresionante de su don y el tiempo de reacción más rápido. Yanagi y Kaminari quizá tuvieran dones más poderosos en general, y Agakure quizá tuviera una mayor variedad de habilidades, pero Shoda seguía siendo un auténtico crack. Era bien sabido entre los estudiantes de 1B que intentar derribar a Shoda con ataques físicos era inútil. Ni siquiera Ida era lo suficientemente rápido como para asestar un ataque sin que Shoda usara su don para devolverle el ataque. Habiendo copiado su don muchas veces durante los últimos meses, Naito era quizás el único que comprendía la precisión que Shoda necesitaba para lograrlo. La única duda en este combate era si la sombra oscura de Tokoyami estaba sujeta al don de Shoda. Basándose en todo lo que sabía sobre la teoría de los dones, Naito estaba casi seguro de que sí. Ida, naturalmente, evitaría a Shoda, sabiendo que no podría hacerle nada. Naito esperaba que Ida atacara a Yaoyorozu y que Shoda eliminara rápidamente a Tokoyami, demostrando la superioridad de la clase 1B, antes de que Shoda localizara y eliminara a Ida. Naito quedó profundamente decepcionado por el resultado, frunciendo el ceño mientras observaba las pantallas. Yaoyorozu finalmente se subió a los tejados de las casas de la zona, esparciendo abrojos y rodamientos a su alrededor, eliminando la principal ventaja de Ida. Tras un breve juego del gato y el ratón, logró rodearlo con relativa facilidad con terreno difícil y someterlo con una pistola eléctrica. ¡Qué grosero! Sí, Shoda logró sorprender y abrumar a Tokoyami con su don, y un par de granadas cegadoras muy oportunas, presumiblemente de Yaoyorozu, pero a Naito le pareció vacío. Habría sido mucho más impactante si Shoda hubiera controlado toda la batalla él solo. Tras reflexionar, era obvio que este sería el resultado. Después de todo, el equipo de Shoda lo contaba a él mismo, entrenado por All Might, y a Yaoyorozu, uno de los dos estudiantes recomendados de 1A. El equipo de Ida solo contaba con un estudiante recomendado, mientras que Tokoyami no tenía entrenamiento especial. Las siguientes batallas siguieron ese patrón. El equipo con más estudiantes recomendados o reclutados generalmente ganaba. Fukidashi y Yashido derrotaron por un estrecho margen a Zero y Tsunotori, mientras que Asui y Uraraka arrasaron con Sato y Kaibara. Naito tuvo grandes esperanzas en Bondo y Koda contra Kurohiro y Onenuki, ya que no había estudiantes reclutados ni reclutados. Desafortunadamente, todo terminó casi tan rápido como empezó, con Onenuki capturando a Bondo y Koda en el pavimento. El hecho de que, de nuevo, fuera un miembro de la clase 1, el decisivo para la victoria hizo que Naito rechinara los dientes. Ya era bastante malo que la 1A tuviera al sucesor oficial de All Might, haciendo todo lo posible por llamar la atención sobre sí mismo y su clase. Si la 1B ni siquiera lograba hacerse un nombre en competiciones interclases como esta, quedaría relegada para siempre al olvido. La ceja de Naito se arqueó ante el pensamiento. Para nuestro próximo partido, nuestro primer equipo será Todoroki y Kaminari, anunció All Might mientras buscaba nombres en la gorra que usaba. Naito se estremeció ligeramente a su pesar. No envidiaba a quien tuviera que enfrentarse a esos dos pesos pesados. No solo tenían dos de los dones más poderosos de ambas clases, sino que eran un estudiante recomendado y otro reclutado. Quizás si el otro equipo fuera Yanagi y, le daba escalofríos pensarlo, Midoriya, tendrían una oportunidad. De lo contrario, nuestro segundo equipo estará formado por Monoma y Shiozaki. Por favor, sigan a los robots que esperan hasta sus posiciones de partida. Naito parpadeó. Bueno, qué mejor manera de demostrar la superioridad de la clase 1B que ganando una pelea aparentemente imposible. Es cierto que tendría que hacerlo con un sequad de la clase 1A, pero pronto quedaría claro que Shiozaki no era la razón de su victoria. Todoroki era un rival difícil de contrarrestar, mientras que Kaminari podía derrotarla fácilmente si se lo proponía. Si Kaminari se lo propondría o no era otra cuestión. El compañero de Naito era conocido por su inconstancia a veces. Incluso antes de salir de la habitación, Naito ya estaba tramando un plan. Todo dependía de que el camino a su punto de partida durara menos de 5 minutos, pero no podía hacer nada para cambiarlo. Por si acaso tenía tiempo, se aseguró de saludar a Ida con un apretón de manos y a Tetsutetsu con un choque de manos antes de irse. Por suerte, Kaminari y Todoroki ya se habían ido, así que no sabrían con qué peculiaridades empezaba Naito. Es un placer trabajar contigo, Monoma, dijo Shiozaki en voz baja mientras caminaban por el paisaje urbano. Naito miró uno de sus relojes con ansiedad, contando el tiempo que le quedaba para que sus peculiaridades desaparecieran.
¿Tienes alguna información útil sobre tu compañero de clase? Mucho, pero solo lo suficiente como para compartirlo con alguien de la 1A. La cuestión era si podría darle lo suficiente para que retrasara a caminar y lo suficiente para que su plan funcionara, pero no lo suficiente para que ganara. Después de todo, ¿cómo podría Neito apoyar a la 1B si dejaba que un acaparador de gloria de la 1A ganara la mitad de la batalla? Las plantas son una de sus debilidades. Siempre le cuesta acabar con los hongos de Komori. Neito finalmente decidió. No era del todo falso, pero tampoco era toda la verdad. Entonces seré yo quien lo enfrente. Admito que temo estar en desventaja contra Todoroki. Hubo una breve pausa mientras lo miraba de reojo. ¿Hay algo que pueda compartir para ayudarte contra él? Tiene un don muy poderoso. Eso era exactamente lo que Neito esperaba. No, gracias. Tengo un plan. Mantén a Kaminari ocupado. Los dos habían llegado a su punto de partida. Y después de solo 3 minutos. Perfecto. Neito se agachó para remangarse los pantalones. Siempre era un fastidio copiar un don con características de mutación, incluso si eran relativamente menores en el panorama general. Lo último que necesitaba era arruinar su disfraz de héroe, además de todo lo demás. La peculiaridad de Irida solo tenía mutaciones en las piernas y las pantorrillas, pero la sensación de los motores formándose en su cuerpo y los tubos de escape atravesando músculos y piel nunca fue agradable. Tuvo que apretar los dientes para no gemir de dolor. Entonces rezaré para que tu plan tenga éxito. Neito apretó los dientes con más fuerza. No necesitaba rezar para triunfar. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar lo que podía hacer con su don, al igual que Ben necesitaba una oportunidad para demostrar lo fuertes que eran. Y, sinceramente, tal piedad ostentosa era irritante por sí sola. Shiozaki podía ser cristiano, pero no se suponía que debían rezar en privado. La falsa humildad y santidad le dejó un sabor amargo a Neito. Quizás era el dolor de copiar la peculiaridad de vida o quizás su paciencia con los egos descomunales de la clase 1A finalmente se había agotado, pero Neito sintió que algo se quebraba en su interior. ¿Esa forma de hablar realmente ayuda? Me temo que no entiendo la pregunta. Me pregunto si los civiles responden mejor a que se les haga pasar de forma suave y religiosa. Al fin y al cabo, creo que la mayoría querría que actuaras en su nombre, no que solo ofrecieras plegarias vacías. Shiozaki abrió mucho los ojos, visiblemente sorprendida de que la hubieran reprendido por su fachada. ¿Qué clase de clase sería la 1A si la dejaban salirse con la suya? Te aseguro, Monoma, que no estoy fingiendo nada. Sin embargo, te agradecería que no volvieras a insultar mi fe. Tales comentarios son completamente inapropiados. Somos pareja ahora y puede que lo seamos de nuevo en el futuro. Odiaría estropear nuestra relación tan pronto. A pesar de su apariencia tranquila, sin duda había mordacidad en sus palabras y fuego en su mirada. Eso solo hacía que Neito estuviera aún más seguro de que estaba fingiendo, por la razón que fuera. A la gente como ella nunca le gustaba que le señalaran sus defectos. Si tú lo dices. Neito estiró sus pantorrillas y tobillos, ahora completamente mutados para incorporar los motores de ida. Sigamos con el plan. Tú ve tras caminar y yo acabaré con Todoroki. Una vez hecho esto, Neito desafiaría a Kaminari. Después de todo, Shiozaki no podía derrotarlo. Neito no estaba seguro de poder derrotar a Kaminari, pero con derrotar a uno de los pilares de la clase 1A le bastaba. Shiozaki guardó silencio un largo rato. Al final, se limitó a saludar brevemente a Neito con la cabeza antes de volver la vista hacia el paisaje urbano que tenían delante. Los 2 últimos minutos antes del partido fueron insoportablemente incómodos en medio del silencio. Solo una cosa más a la que echarle la culpa al 1A, pensó Neito. Hombre, ¿cuáles son las probabilidades de que nos emparejen para este ejercicio, no? Exactamente 1 entre 20. Aunque las probabilidades mejoraron con la selección de cada grupo anterior. Sin embargo, si quisieras saber las probabilidades de que nos emparejaran en este enfrentamiento en particular, sería un cálculo más complejo. Hombre. Suenas como ectoplasma. Lo tomaré como un cumplido. Es un profesor fantástico. No puedo discutirlo. Fue el primero en hacerme entender un poco de matemáticas. Aunque probablemente también ayudó el no tener que estar siempre en cortocircuito. Por suerte, Recovery Girl dice que el daño cerebral fue solo temporal. Shoto tarareó en señal de reconocimiento, pero decidió guardar silencio por el momento. No siempre sabía cómo responder a algunas de las afirmaciones más descabelladas de Kaminari.
Si las tomaba en serio, siempre parecía que Kaminari bromeaba. Si asumía que era una broma, entonces Kaminari siempre había hablado en serio. En cambio, Shoto se centró en algo en lo que tenía cierta confianza. La planificación. Deberíamos separarnos para esto. A diferencia de Uraraka y Yasui, nuestras peculiaridades no funcionan muy bien juntas. Eso era quedarse corto. Endeavor había intentado que colaboraran al principio de su programa de estudio y trabajo con él, pero siempre terminaba con Kaminari electrocutando accidentalmente a Shoto mientras su hielo se derretía. No discutas, tío. No me apetece congelarme otra vez. Eso solo había pasado una vez. Era muy injusto que Kaminari lo mencionara una y otra vez. ¿Tienes alguna preferencia sobre a quién te enfrentas? Preferiría evitar a Shiozaki si puedo, respondió Shoto tras pensarlo un momento. Mi fuego podría ser, quizás, demasiado efectivo contra ella. Al fin y al cabo, es un ejercicio de entrenamiento. No hay necesidad de arriesgarse a herir a nadie. Entonces supongo que te toca Monoma, dijo Kaminari riendo. Lo cual es una pena, porque me dieron ganas de pegarle un puñetazo en la cara. Últimamente se está volviendo cada vez más egocéntrico. No sabía que fuera tan flexible. Kaminari se rió, aunque Shoto no entendía por qué. Si te hace sentir mejor, después de derrotarlo, podría darle un puñetazo en la cara por ti. ¿Sabes qué? Creo que sí. Sonó la bocina que indicaba el comienzo del combate. Sin embargo, antes de que Kaminari se marchara, levantó el puño cerrado hacia Shoto. Voy a derrotar a Shiozaki entonces. Buena suerte, hermano. Ah, sí, Shoto recordó lo que debía hacer. Extendió su puño y lo chocó contra el de Kaminari. La sonrisa del rubio se ensanchó aún más, algo que Shoto no estaba seguro de que fuera posible. Si necesitas ayuda, usa lo que practicamos con Endeavor. Claro, amigo, dijo Kaminari riendo, dándose la vuelta. Pero no necesitaré ayuda. Y con eso, el compañero de Shoto salió disparado por las sinuosas calles del campo de entrenamiento. A diferencia de Kaminari, Shoto estaba más que dispuesto a moverse a un ritmo más tranquilo. Después de todo, en cada uno de los partidos anteriores, los equipos habían empezado relativamente cerca. Era probable que se topara con alguien más pronto que tarde, sin importar su ritmo. El repentino rugido de un motor fue la única advertencia que Shoto tuvo de que Monoma lo había descubierto. Instintivamente, levantó un enorme bloque de hielo en dirección al ruido, pero el puño de acero de Monoma lo destrozó un instante después. El puñetazo de su oponente incluso conservó suficiente impulso tras atravesar el glaciar de Shoto como para rozarle la barbilla. Monoma sin duda lo estaba dando todo. Si Shoto no hubiera reaccionado tan rápido, era muy probable que ese puñetazo lo hubiera herido gravemente. Shoto sabía que Monoma guardaba algún tipo de rencor mal explicado contra pero no creía que fuera a llegar tan lejos. Al desmoronarse el hielo, Shoto por fin pudo ver con claridad a su oponente. Sus pantalones estaban remangados mientras los tubos de escape se contraían bajo su piel. Sin embargo, en lugar de continuar su ataque contra Shoto, Monoma se quedó mirándose las manos con una expresión de ira y asombro. Tienes todo este poder y aún no has hecho nada. Podrías haberme mandado a volar como a un insecto. ¿Qué te pasa? Shoto ladeó ligeramente la cabeza ante la pregunta de Monoma. Nos clasifican por daños colaterales. Incluso si no, evitar el uso excesivo de mi don fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer con él. A pesar de todos sus otros defectos, Endeavor seguía siendo un héroe de primera. Nunca habría alcanzado el primer puesto si causara daños colaterales cada vez que usaba su don. ¿Daños colaterales? No me hagas reír. Monoma dio un pisotón con el pie derecho, y el hielo se deslizó por el suelo lejos del lugar donde aterrizó. Un instante después, muros glaciares de 3 metros de altura surgieron en un círculo alrededor de ambos, tan gruesos que las casas del otro lado se distorsionaron enormemente a través del hielo. Shoto sintió que la temperatura bajaba rápidamente y recurrió a su fuego para mantener alta su temperatura corporal. No sabía si Monoma también había copiado su resistencia a las temperaturas extremas, ni si sabía cómo usar su fuego para calentarse. Eso es más peligroso que... ¿Qué? Exigió Monoma. Todos esos edificios están a salvo de nosotros ahora. No hay razón para que no podamos ir con todo, ¿verdad? Un fuego estalló del brazo izquierdo de Monoma, amarillo brillante, que rápidamente se volvió blanco. Aunque Monoma también hubiera copiado la resistencia de Shoto, no podría dispararse mucho más antes de empezar a lastimarse.
Pero lo más apremiante era que Shoto ya sentía que el aire frío a su alrededor se calentaba demasiado rápido. Formó un muro de hielo frente a él, preparado para la ráfaga de aire entrante. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Monoma apagara de inmediato su fuego y enviara una ola de hielo que envolvió a Shoto. Le resultaba increíblemente difícil cambiar entre fuego y hielo tan rápido. ¿Cómo podía Monoma alternar entre ambos tan rápido sin ningún entrenamiento específico? Shoto se tomó un momento para cambiar a su propio fuego, manteniéndolo a una temperatura lo suficientemente baja como para evitar explosiones en el aire, y comenzó a derretir el hielo tras él. Independientemente de lo que pensara Monoma, que su combate se desarrollara en el aire superenfriado formado por un anillo de hielo solo provocaría más daños colaterales en el futuro. Shoto intentó escapar y reubicarse antes de enfrentarse a Monoma. Antes de que pudiera atravesar más de la mitad de la gruesa pared de hielo exterior, un chorro concentrado de fuego blanco amarillento atravesó su cobertura. Entre la niebla y el vapor que desprendía el hielo derretido, Shoto vio a Monoma acercarse lentamente. Un cilindro de hielo se formó alrededor de su brazo izquierdo. Mientras Monoma disparaba otra llamarada aterradoramente rápida hacia Shoto, obligándolo a esquivar para evitar un impacto directo, Monoma se llevó la mano derecha al brazo izquierdo, reforzando el hielo que lo rodeaba. Los efectos de las rápidas fluctuaciones de temperatura se localizaban dentro del cilindro, alejando cualquier expansión repentina de Monoma. Además, el hielo probablemente ayudaba a mantener fresco su lado izquierdo, impidiendo que se sobrecalentara a menos que se excediera con su fuego. Lo único que Shoto no podía aceptar era cómo Monoma podía usar ambos lados a la vez con tanta destreza sin práctica ni entrenamiento. Shoto admitía que parte de su problema se debía al resentimiento que aún sentía hacia su padre, pero controlar el hielo y el fuego a la vez había sido un problema de larga data. Monoma lo hacía con la mayor naturalidad del mundo. Shoto recurrió a su don y lanzó una ola de fuego azul hacia Monoma, con la esperanza de empujarlo un momento para que pudiera recomponerse. Sin embargo, Monoma se giró para mirar a Shoto por el lado derecho y levantó un escudo de hielo que guió el fuego hacia el cielo. «Eres un desastre, 1A». Intervino Monoma. «Intenta superarlo todo con fuerza, sin usar ni una sola vez el cerebro con tu don». Lanzó 3 carámbanos de color azul intenso hacia Shoto antes de girar y usar fuego amarillo brillante para acelerar su vuelo. Shoto simplemente generó una cortina de fuego, derritiendo los proyectiles antes de que pudieran alcanzarlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, 1A? Preguntó Monoma, obviamente retóricamente. Shoto estaba más que dispuesto a dejarlo hablar por el momento. Estás tan acostumbrado a tu poderoso don que nunca has tenido que luchar. Nunca has tenido que luchar con todo tu cuerpo y alma por siquiera un poco de aceptación. No sabes cómo darlo todo y superar tus límites en una pelea, para alcanzar una meta o tus sueños. Incluso con el sorprendente control que Monoma tenía sobre el ki de Shoto, Shoto seguía confiando en que tenía mayor resistencia a ambos extremos de la escala de temperatura que Monoma. Su oponente se aseguraba de no dejarse enfriar ni calentar demasiado en ningún momento. Esa era, quizás, la única cosa en la que Monoma había acertado con sus acusaciones. Sin embargo, se equivocaba por completo al afirmar que Shoto no conocía la lucha, que no sabía cómo superar sus límites. Endeavor se había asegurado de ello desde que Shoto tenía memoria. A veces, se trataba de trabajar él mismo y su don hasta que se le secaba la garganta por el calor y le temblaban las extremidades por el frío. A veces, era seguir asistiendo a clases de trabajo con el hombre que aún se atrevía a llamarse su padre. Y a veces me daba cuenta de que no era él el que tenía que luchar. Un destello amarillo recorrió la cima de las paredes glaciales que Monoma había formado a su alrededor. Shoto levantó la mano izquierda y disparó una llamarada hacia arriba. Monoma frunció el ceño por un instante antes de comprenderlo. Su tiempo de reacción fue realmente impresionante. Simplemente no fue suficiente. Caminar y desató su don desde arriba, enviando ondas eléctricas por el agua alrededor de Shoto y Monoma. Lo último que Shoto vio antes de perder el conocimiento fue el rostro desconcertado de Monoma, mirándolo confuso. Toda la clase 1 había tenido más de un semestre para acostumbrarse a las demostraciones casuales de poder de las que Todoroki era capaz. La clase 1B, en cambio, solo lo había experimentado en el festival deportivo. Al fin y al cabo, la mayoría de las clases conjuntas habían sido cooperativas y todos se habían centrado más en completar su objetivo que en llevar sus dones al límite.
Por lo tanto, mientras Kyoka y el resto de sus amigos en la cabina de observación no se sorprendieron al ver enormes muros de hielo surgir de la nada en medio del campo de entrenamiento, escuchó más de una maldición murmurada de la clase 1B. Las cámaras de la zona ya no podían captar el interior, así que Olmig cambió a algunos drones con cámara que sobrevolaban. Sin embargo, Kyoka se sorprendió al ver que a Todoroki le costaba lidiar con Monoma. Hizo suficientes comentarios superficiales en clase sobre el entrenamiento de su padre como para que ella asumiera que su control de Don era lo mejor posible. En cambio, Monoma parecía tener la sartén por el mango, controlando mejor su temperatura y manteniendo a Todoroki a la defensiva. Hasta que, claro, Kaminari apareció en un relámpago amarillo. Si la clase 1 había olvidado algo del festival deportivo, era que Kaminari se había llevado el segundo puesto, llevando a Izuku al límite en el proceso. Shiozaki apenas había supuesto un desafío para la velocidad y la fuerza de Kaminari cuando usó su don contra sí mismo. Incluso se dejó atrapar por sus redes por un momento. A juzgar por su comportamiento en el festival deportivo y la reacción nerviosa de Shiozaki, probablemente lo aprovechó para invitarla a salir. Kyoka estaba bastante segura de que había estado saliendo con Shinzo, pero tal vez estaban abiertos a ese tipo de cosas. Kaminari solo necesitó unos instantes para liberarse de las lianas de Shiozaki y envolver sus brazos con cinta de captura antes de correr hacia el imponente edificio congelado. Una descarga eléctrica después, y Todoroki y Monoma quedaron fuera de combate, lo que permitió a Kaminari terminar la ronda fácilmente envolviendo a Monoma con cinta de captura. Kaminari y Todoroki ganan. El anuncio de Olmig sacó a los observadores del trance en el que se encontraban desde que comenzó el combate. Me alegro de no haberme topado con esos dos, murmuró Zero. Cuéntamelo, se compadeció Tsuburaba. Son simplemente injustos. Monoma y Shiozaki fueron totalmente varoniles en esa ronda. Exclamó Kirishima. Claro que sí, amigo. Coincidió Tetsutetsu. Sabían a qué se enfrentaban y ni se inmutaron. Kyoka miró a su lado, donde Izuku observaba las pantallas con expresión concentrada. Sin embargo, no estaba del todo claro si estaba observando lo que sucedía en ellas, considerando que no había reaccionado en absoluto durante todo el partido. Olmig permitió que la conversación dispersa continuara durante los pocos minutos que tardaron los otros 4 estudiantes en regresar del campo de entrenamiento. Onenuki y Uraraka discutieron sobre quién habría ganado, Monoma o Todoroki, si hubieran seguido adelante. Yaomomo y Shoji añadían ocasionalmente alguna observación. Normalmente, Izuku habría estado completamente absorto en una conversación como esta. Aunque no tuviera una opinión firme al respecto, le encantaba hablar de peculiaridades y, en teoría, de heroísmo. El hecho de que todavía estuviera apoyado en una de las paredes de la habitación, mirando los monitores, era preocupante. Kyoka mantenía la mitad de su atención en la conversación, ofreciendo una o dos palabras cuando era necesario, pero la otra mitad estaba totalmente concentrada en Izuku. Sin embargo, el regreso de los 4 competidores logró desviar la atención de Izuku de las pantallas, aunque su expresión permaneció inalterada. Todoroki y Monoma ya se habían recuperado del ataque de Kaminari, aunque Olmig los animó a visitar a Recovery Girl si aún tenían algún efecto. Y recuerda, joven Kaminari, continuó Olmig. En una situación real, incapacitar a un héroe o compañero no será bien visto, incluso si es la mejor manera de resolver una situación. Pero le di permiso, protestó Todoroki rotundamente. Endeavor nos pidió que desarrolláramos un sistema de bengalas para pedir apoyo a distancia. Cuando vi a Kaminari, usé ese sistema sabiendo que la electrocución era un resultado probable. Parecía la mejor manera de resolver el conflicto. Sí, bueno, a pesar de todo lo que Olmig había mejorado como profesor a lo largo del año, la improvisación seguía sin ser su fuerte. Para bien o para mal, no solo tienes que preocuparte por la opinión de tus compañeros héroes. Si el público ve fuego amigo de ese tipo, es probable que pierda la confianza en ti en el futuro. Eso aplica a todos los que tienen peculiaridades que pueden afectar grandes áreas. Ambas clases expresaron su reconocimiento, pero Monoma permaneció en silencio, con la mirada perdida en sus zapatos. Desde donde estaba, Kyoka no podía verle la boca, pero podía oírlo murmurar entre dientes. ¿Por qué haría eso? No, era solo por la clase. No lo habría hecho en la vida real. Tal como dijo Olmig. ¿O sí? Estaba dispuesto a soportar tanto dolor por la clase, por una vez, no se trataba de su rivalidad imaginaria entre las dos clases.
Kyoka también estaba algo preocupada por la aparente disposición de Todoroki a sufrir un dolor intenso solo para ganar el combate, pero a Monoma parecía confuso existencialmente. All Might atrajo su atención al anunciar el próximo combate. El próximo combate será Yosetsu Awase y Masirao Ojiro contra Yui Koda y Hitoshi Shinso. A pesar de lo que Kyoka podría haber esperado, ni siquiera este enfrentamiento despertó el interés de Izuku. Pensó que, dado su pasado y la falta de don actual de Awase, Izuku estaría concentrado en este encuentro para ver cómo se las arreglaba Awase sin un don. En cambio, Izuku simplemente miraba los monitores con la misma pasividad que había mostrado en los partidos anteriores. Si no fuera porque sus ojos se movían minuciosamente mientras la acción pasaba de una pantalla a otra, Kyoka no habría estado segura de si siquiera estaba prestando atención. Su desinterés no se debía en absoluto a que el partido que tenían por delante fuera aburrido. Aunque ninguno de los participantes tuviera peculiaridades especialmente llamativas, era evidente que todos se habían inspirado en los extremos alcanzados en los partidos anteriores. A diferencia del último combate, los dos equipos se mantuvieron unidos mientras se buscaban, lo que desencadenó un caótico combate cuerpo a cuerpo de 2 contra 2 al encontrarse. Tanto Ojiro como Awase conocían el don de Shinso y se negaron a hablar durante el combate, lo que significó que ambos equipos se enfrentaron prácticamente a un solo combatiente sin don. Desafortunadamente para Kodai, Shinso no era rival para Ojiro. Shinso aún no controlaba por completo su copia del arma de captura de Aizawa, mientras que Ojiro se movía con la gracia y la fluidez de un artista marcial experimentado. Y a partir de entonces, fueron 2 contra 1. Kodai hizo que Ojiro y Awase se esforzaran por ganar, logrando incluso noquear a Ojiro con la oportuna expansión de escombros. Sin embargo, en el pequeño hueco que se abrió en sus defensas, Awase le asestó un puñetazo justo debajo de las costillas, dejándola sin aliento. Awase no desaprovechó la oportunidad y la envolvió en cinta de captura en cuestión de segundos. Todos evitaron el tema candente, sin mencionar la falta de peculiaridad de Awase en ningún momento del análisis posterior a la pelea. Por primera vez esa tarde, Kyoka pudo oír el corazón de Izuku latir un poco más rápido, su respiración un poco más acelerada, y pensó que él mismo lo mencionaría. Sin embargo, al final, Izuku negó levemente con la cabeza antes de volver a hundirse en el mismo bajón en el que había estado todo el día. Hubo otros combates sin que Izuku ni Kyoka fueran elegidos. Sin embargo, no fue hasta que llegaron al último combate del día que Kyoka comprendió lo que eso significaba. Para el último partido de hoy, tendremos a Kyoka Hiro y Reiko Yanagi contra Izuku Midoriya y Toru Agakure. All Might anunció. Izuku alzó la vista al oír eso, concentrándose primero en All Might antes de volver la vista hacia Kyoka. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, Kyoka solo pudo ver tristeza y dolor en los ojos de Izuku. Sin embargo, rápidamente lo disimuló, endureciendo su mirada al dirigirla a Yanagi. Kyoka pudo ver cómo las comisuras de sus labios se tensaban al levantarse de la pared en la que se había apoyado, siguiendo al robot fuera de la habitación hacia su punto de partida sin siquiera esperar a su compañero. Este iba a ser un partido desagradable. Kyoka podía presentirlo. Entonces, ¿algún plan para esta pelea, Midoriya? Izuku hizo todo lo posible por no sobresaltarse al oír la alegre voz de Agakure a sus espaldas. No había oído ni un susurro de su acercamiento, pero eso significaba que necesitaba concentrarse más en su percepción de la situación. Me encargaré de ello. Su voz salió más áspera de lo que quería, pero ya no había manera de arreglarlo. Sabes que esto se supone que es un ejercicio de equipo, ¿verdad, Midoriya? Agakure insistió después de un breve silencio, con un tono juguetón en su voz. Y nuestro equipo funcionará mejor si yo me encargo de ello. ¿Entonces debería quedarme aquí sentado y esconderme? ¿Cómo me va a ayudar eso a mejorar? Azekure hizo pucheros. Te mantiene a salvo, espetó Izuku antes de obligarse a respirar hondo y continuar con voz más tranquila. Kyoka y Yanagi son quizás tus peores rivales. La invisibilidad no importa cuando Kyoka puede oírte a 2 manzanas de distancia o cuando Yanagi levanta una tormenta de polvo que hace visible tu silueta. ¿No es parte de ser un héroe sobrevivir sin importar las probabilidades en tu contra? Eraseread había repetido un punto similar en clase. Pero esto era diferente. Las probabilidades no estaban en tu contra. Solo tenía que dejar que Izuku se encargara de esto y no correría ningún peligro. Sí, admitió Izuku. Pero otra parte de ser un héroe es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Eso es todo lo que intento hacer. Igual que All Might.
Vale. Claro. Cualquier rastro de la exuberancia anterior de Hagakure desapareció, dejando tras sí un tono sorprendentemente frío y seco, casi profesional. Dejando a un lado la inmensa arrogancia inherente a esa declaración, ¿de verdad crees que esto es lo que Olmig haría? Y aunque lo fuera, ¿es razón suficiente para hacerlo tú mismo? ¿Crees que no había forma de que pudieras mejorar lo que él haría? Eso golpeó profundamente a Izuku, causándole un nudo en el estómago. Sin embargo, sonó el timbre que indicaba el inicio del ejercicio, obligándolo a actuar. Podría reflexionar más profundamente sobre las palabras de Hagakure más tarde. Mucho más tarde, si es posible. Izuku salió corriendo con el 20% del uno para todos, recorriendo sus piernas, dando largos pasos a zancadas por las calles residenciales. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de sorprender a sus oponentes, dada la capacidad auditiva de Kyoka. De hecho, probablemente ya sabía exactamente dónde estaban él y Hagakure. Pero eso no significaba que tuviera que ponérselo fácil. Mientras ni Yanagi ni Kyoka tuvieran línea de visión hacia él, tampoco tendrían forma de atacarlo. Solo Izuku necesitaba acercarse a ellos dos y capturarlos lo antes posible. Al menos, ese era el principio. Estaba seguro de que Yanagi se había fortalecido desde el festival deportivo, y aunque confiaba en su propia fuerza, el alcance total de sus habilidades seguía siendo un misterio para él. En la mayoría de los partidos, los dos equipos comenzaban relativamente cerca uno del otro, así que Izuku esperaba que este fuera igual. Sin embargo, a medida que se alejaba cada vez más de su posición inicial, empezó a preguntarse dónde se habían metido Kyoka y Yanagi. Al llegar a un pequeño parque arbolado, el sentido de peligro se intensificó repentinamente. Izuku rodó por el suelo justo cuando una roca del tamaño de un puño atravesó el lugar que acababa de ocupar su cabeza. Otro trío de rocas más pequeñas, justo detrás de la primera, cambió de rumbo en el aire, siguiendo la trayectoria de Izuku. Bueno, ahora tenía una mejor idea de dónde estaban Yanagi y Kyoka. Izuku dejó que el látigo negro le arrancara la piel, y un solo tentáculo se extendió hacia atrás para encargarse de las rocas que se arrastraban. Con otro zarcillo de látigo negro, Izuku agarró una rama gruesa de uno de los árboles del parque, abriéndose paso hacia el espacio verde. Supo que iba por buen camino en cuanto se estrelló contra lo que parecía una pared sólida de aire. Sin la fuerza del suelo firme, Izuku no podía igualar la fuerza del don de Yanagi y rápidamente se vio atrapado justo por encima del suelo. Izuku no podía girar la cabeza para ver exactamente dónde se escondían Yanagi y Kyoka, pero sabía que Yanagi tenía que verlo para empezar a usar su don. Un humo verde oscuro emergió del cuerpo de Izuku, envolviéndolo a él y a todo el parque en sombras. Mientras tanto, Izuku dejó caer dos tentáculos de látigo negro hacia el suelo, listo para liberarse del control de Yanagi en cuanto ésta desviara incluso una fracción de su fuerza. Izuku no tuvo que esperar mucho, pues el humo empezó a girar y a arremolinarse en un vórtice que lo alejó del parque. Sin embargo, al hacerlo, encendió el uno para todos al 30% y accionó sus anclas de látigo negro, rompiendo el poder reducido de Yanagi y cayendo al suelo. En cuanto tocó el suelo, se lanzó hacia el centro del vórtice de humo. Era casi seguro que allí se escondía Yanagi. Kyoka podría no estar allí, pero sería bastante fácil contenerla una vez que Yanagi se hubiera encargado. Sin embargo, antes de que pudiera llegar siquiera a la mitad de su objetivo, fue alcanzado por una enorme explosión de sonido, cortesía del equipo de apoyo de Kyoka. Ella se había quitado los altavoces grandes de las botas y los había dejado junto a un árbol para poder dispararle sin exponerse a su vista. A Izuku le dio vueltas la cabeza ante el repentino ataque sónico, pero no permitió que eso le impidiera seguir avanzando hacia la probable ubicación de Yanagi. Sin embargo, se tomó un momento para formar unas cuantas bolas de cortina de humo y dispararlas hacia los altavoces de Kyoka. Si las rompía, se disculparía con ella y su técnico de soporte, pero necesitaba quitárselas si quería alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, justo antes de que los perdigones impactaran en los altavoces, se disiparon repentinamente, disolviéndose en una nube de aire inofensiva. Antes de que Izuku pudiera procesar las implicaciones de eso, Yanagi lo atrapó en otra jaula telequinética, esta vez azotando el cuerpo de Izuku con todos los palos y piedras que pudo. Los impactos no fueron particularmente dolorosos. Con tanto One for All en su sistema, Izuku apenas los sentía. Sin embargo, continuaron restringiendo e interrumpiendo sus movimientos.
Entre la incesante descarga sónica de Kyoka y el sorprendentemente fuerte agarre telequinético de Yanagi, la distracción adicional fue suficiente para obligar a Izuku a detenerse. Una roca, más grande que las demás, logró golpearle la pierna mientras se impulsaba hacia adelante a pesar de la presión y el dolor, desequilibrándolo. Yanagi aprovechó su repentina pérdida de equilibrio cambiando el punto donde su telequinesis era más potente, forzando a Izuku a caer al suelo. Izuku se estrelló contra el suelo con fuerza, incapaz de amortiguar la caída. Por un instante, solo pudo quedarse allí tendido y recuperar el aliento. La presión combinada de las peculiaridades de Yanagi y Kyoka sobre él, y el aire a su alrededor, le dificultaban la respiración. Soltó al látigo negro, pero este actuó de forma errática, incapaz de operar como estaba acostumbrado debido a la enorme presión sonora. Puede que Yanagi también estuviera tirando de los tentáculos, pero Izuku no pudo prestar atención para notarlo. Por un momento, Izuku cerró los ojos y consideró si valía la pena seguir luchando. Kyoka obviamente había urdido un plan sólido con Yanagi, atrayéndolo a una zona donde ambos podrían golpearlo con sus dones a toda potencia sin preocuparse por daños colaterales. Si Yanagi hubiera seguido tan fuerte como en el festival deportivo, Izuku habría podido seguir adelante, pero era evidente que había estado entrenando tan duro como los demás. Era obvio, pero Izuku había descartado por completo cualquier mejora por su parte. Claro que sus compañeros entrenarían igual de duro que él. Que tuviera el uno para todos no significaba que fuera el único en mejorar, ni siquiera que lo hiciera más rápido que nadie. Seguía limitado por su masa muscular. Además, tenía varias peculiaridades que debía mejorar a la vez, mientras que Yanagi solo tenía que dominar una. Izuku abrió los ojos y miró hacia donde debían estar sus oponentes. Kyoka y Yanagi habían emergido, cambiando la seguridad de sus escondites para asegurarse de contener a Izuku. El rostro de Kyoka reflejaba determinación, pero en sus ojos flotaba una preocupación que Izuku podía ver incluso a distancia. Yanagi, por otro lado, estaba visiblemente incómoda. Sus ojos brillaban de un morado intenso, y la energía se filtraba por las comisuras, elevándose hacia el cielo. Sin embargo, la sangre manchaba su máscara, a pesar de que Izuku no le había puesto un dedo encima durante el combate. Durante el festival deportivo, eso había sido señal de que estaba cerca de su límite. Bueno, si se estaba esforzando tanto al máximo, ¿quién era Izuku para no igualarla? Infundir +1 para todos absorbió toda la atención de Izuku y más, sobre todo con el don de Kyoka concentrado en él. Látigo negro se replegó en la espalda de Izuku mientras absorbía más del 30% de uno para todos, imponiendo cada vez más poder a sus extremidades. Con un gruñido y sintiendo como sus huesos se estremecían por la tensión, Izuku clavó los puños en la hierba, obligándose a ponerse de rodillas y luego de pie. Un rayo verde chispeó más rápido que él que nunca antes, y las líneas rojas, tan indicativas de haberse exigido demasiado, le cruzaron los brazos y las piernas. Izuku dio un paso adelante, temblando ligeramente. Los ojos de Yanagi se abrieron levemente mientras levantaba sus manos hacia Izuku, lanzando todo su cuerpo para contenerlo. Izuku dio otro paso adelante, más fuerte esta vez. No podía concentrarse en nada más que en Yanagi, de pie frente a él, con sus ojos brillando de púrpura. El ruido constante del don de Kyoka agobiaba su atención. Incluso si hubiera tenido la energía mental suficiente para pensar en usar otro don, no habría podido invocarlo sin perder el control de One for All. Izuku dio un tercer paso hacia adelante. Yanagi dio un paso atrás, inseguro. De repente, la presión de Yanagi desapareció, sus ojos se desvanecieron y la chica cayó al suelo, inconsciente. Sin un muro de energía telequinética contra el que empujarse, Izuku se tambaleó hacia adelante, fuera del alcance de la explosión de Kyoka, antes de perder el equilibrio y caer de bruces una vez más. Por un instante, saboreó el silencio puro y dichoso en el que se encontraba, antes de que el jadeo de alarma de Kyoka llamara su atención. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku se puso de pie, recorriendo el parque con la mirada para comprender la situación. Tanto Kyoka como Yanagi estaban sujetas con cinta de captura, con las manos a la espalda. Yanagi estaba recobrando la consciencia, pero Kyoka miraba fijamente un lugar aparentemente vacío en la hierba. Gracias por la distracción, Midoriya, dijo la voz de Agakure, aún sin su habitual entusiasmo. No lo habría logrado sin ti. Incluso ahora, horas después de terminar la clase de heroicidad, a Kyoka le seguían zumbando los oídos.
Durante meses, Kyoka se había concentrado en usar su don para generar frecuencias muy específicas, usando resonancias para asegurarse de afectar solo lo que quería. Hoy, sin embargo, su objetivo era el volumen puro. Yanagi se había encargado de proporcionar la fuerza, por así decirlo, para sujetar a Izuku, mientras que Kyoka se había encargado de desorientarlo. Sabía que la resistencia de Izuku aumentaba mientras canalizaba One for All, así que no se sentía nada mal por darlo todo y sabía que Yanagi había hecho lo mismo. Pero ni siquiera eso había sido suficiente para contener a Izuku. Kyoka había exigido su máximo rendimiento durante mucho más tiempo que nunca, y aún así no había sido suficiente. Una parte de ella estaba impresionada con la fuerza y determinación de Izuku. Otra parte estaba decepcionada porque entre ella y Yanagi, ambas dándolo todo, no pudieron detener a Izuku en absoluto. Sin embargo, la mayor parte de ella estaba frustrada por haber dejado que sus intentos de capturar a Izuku dominaran su atención hasta el punto de no haber oído acercarse a Agakure. El zumbido en los oídos por usar su don con tanta intensidad no ayudaba, pero estaba segura de que Aizawa no lo usaría como excusa. Kyoka ya podía imaginar su sermón sobre cómo concentrarse demasiado en una parte de una misión podía llevarla a la muerte en el mundo real. No era agradable imaginarlo. Por suerte, su audición se estaba aclarando mientras dejaba descansar su don. Recovery Girl, ya frustrada por la cantidad de estudiantes de primer año que habían visitado su oficina esa tarde, estaba dispuesta a dejar ir a Kyoka con la simple promesa de no forzar demasiado su don durante las siguientes 24 horas. Como no tenía ningún trabajo de estudio con Ganorka al día siguiente, y mañana en Heroicas sería un día de teoría, Kyoka no tuvo reparos en aceptar. La enfermera anciana seguía regañando a Yanagi cuando Kyoka se fue. Al parecer, usar tu don con tanta fuerza que sangraba por la nariz, o en realidad por cualquier parte de la cabeza, era algo malo. ¿Quién lo sabía? Sin embargo, mientras Kyoka regresaba a la residencia, las frustraciones y decepciones de la clase de hoy se desvanecían. Después de todo, esta noche era la primera vez que tenían la oportunidad de que toda la banda ensayara junta para prepararse para el festival cultural. Aunque Mina había dominado el equipo de baile con mano de hierro y el equipo de efectos especiales podía hacer muchos de sus preparativos individualmente, simplemente no había habido tiempo para que toda la banda se reuniera. Los fines de semana eran cosa del pasado. De los 5 miembros de la banda, 4 tenían trabajo y estudio, y todos tenían héroes entre los 10 mejores. En cualquier fin de semana, era probable que al menos 3 de ellos estuvieran en Tokio o Osaka, o incluso los 4. Los días laborables no eran necesariamente mejores. Aunque Kyoka no solía viajar a Osaka las noches de clase, Tokio estaba tan cerca que, por lo general, Izuku, Yaomomo o Tokoyami faltaban alguna noche. Esta noche, sin embargo, por pura suerte, los 4 estaban en el campus y pudieron unirse a Pony para un ensayo completo con la banda. Yaomomo había dicho que Aux le había pedido que analizara un material, pero que eso podía esperar hasta más tarde. Por ahora, tenían 2 horas reservadas para que toda la banda ensayara. Habían tocado en dúos o tríos durante la última semana, pero Kyoka estaba deseando escuchar la pieza completa. Kyoka fue la primera en llegar a la sala común, avisando a Shiozaki y Koda que la banda ensayaría allí unas horas. Ambos le dieron las gracias antes de subir a sus habitaciones, donde habría más silencio. Mientras bajaba sus últimos amplificadores, Yaomomo llegó con su teclado. Kyoka le había ofrecido el suyo, pero su amiga la rechazó rotundamente, diciendo que llevaba tiempo buscando una excusa para comprarse un teclado nuevo. A nadie se le escapó que Yaomomo había comprado, con diferencia, el teclado más caro y con más funciones del mercado. Por suerte, la clase había tenido meses para acostumbrarse a su frívola indiferencia por el dinero. Pony fue el siguiente en llegar, charlando alegremente con Kendo mientras ambos cargaban la batería. En un momento, mientras montaban la batería y Yaomomo ayudaba a Kyoka con los amplificadores, apareció Tokoyami. De repente, no estaba, y al siguiente estaba apoyado en la pared, afinando su guitarra mientras Dark Shadow comía una manzana. Con prisa, todo estaba listo para que comenzaran su primer ensayo como banda completa. Solo faltaba Izuku. Y llegó tarde. ¿Estás seguro de que Recovery Girl no lo ha retrasado?, preguntó Yaomomo. Sé que se exigió demasiado en clase hoy. Su peculiaridad conlleva un potencial infinito de automutilación, pronunció Tokoyami sin dirigirse a nadie en particular. No la vio en absoluto hoy. Kyoka ignoró la intervención de Tokoyami y respondió directamente a Yaomomo.
Olmig le preguntó si necesitaba irse, pero Izuku dijo que no lo creía y que se lo tomaría con calma el resto del día. ¿Tranquilo?, preguntó Pony con entusiasmo. Creía que significaba descansar y relajarse. Así es, Pony, aseguró Yaomomo a la niña. Entonces, ¿por qué me encontré con Izuku en el gimnasio después de clase? Todos le habían dado permiso a Pony para usar sus nombres. Él también estaba trabajando muy duro. Kyoka suspiró, profundamente frustrada. Claro que sí. Ni siquiera sé por qué me sorprende. Bueno, ella sabía por qué. Había pensado, quizás ingenuamente, que Izuku habría aprovechado la oportunidad para centrarse en algo más que en las hazañas y en lo ocurrido en la incursión de Shia Saikai. Obviamente, no fue así. ¿Lo reprogramamos?, preguntó Yaomomo. No, Kyoka fue firme. Ya pasamos bastante tiempo preparándonos. Y puede que Izuku aún aparezca para tocar. Trabajemos solo los 4 por ahora. Al fin y al cabo, sería un desperdicio no aprovechar el tiempo que tenían. Kyoka había intentado que las partes de Izuku y Tokoyami tuvieran la misma importancia en su canción, así que no era como si echaran de menos a su guitarrista principal. Sin embargo, eso no significaba que ya no estuviera frustrada con Izuku. La siguiente hora y media pasó volando. Kyoka iba de un amigo a otro ofreciendo consejos o sugerencias para mejorar. Había dado algunos de estos consejos en sesiones anteriores con solo 1 o 2 más, pero tocar con una banda, casi, completa era tan diferente que necesitaba algunos recordatorios. Pero cuando todos tocaron juntos y Kyoka sintió la música fluir a través de ellos, su corazón cantó con fuerza. Yaomomo tenía toda la técnica y la habilidad que necesitaba, pero por primera vez que Kyoka lo oyera, también empezó a ponerle el corazón a la música. Pony era todo lo contrario. Siempre había mostrado entusiasmo y brío, pero esta noche empezó a seguir el ritmo con constancia y a mantener la coherencia. Y Tokoyami era consistente. Quizás no pudiera tocar un acorde de fa, pero podía tocar todo lo que Kyoka le había escrito. 1 hora y media después, aunque todavía sin señales de Izuku, habían avanzado todo lo posible en una noche. Los 4 estaban entusiasmados, charlando sobre lo bien que iría el concierto, cuando Kyoka oyó abrirse la puerta de los dormitorios. Se giró para mirar y allí, entrando a trompicones, empapado en sudor, estaba Izuku. ¡Ay, ay! Alguien está en problemas. Gritó Pony con voz cantarina. Kyoka lanzó una mirada intensa, que comprendió, hacia la chica estadounidense, quien chilló ante la repentina atención. Quizás deberíamos dejar que ambos resuelvan esto por sí solos, ofreció Yaomomo vacilante. No. Kyoka se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. Respiró hondo antes de continuar. Nos decepcionaste a todos, Green. Izuku miró a su alrededor con los ojos abiertos. Lo olvidé. Lo olvidaste. Kyoka esperaba que su voz transmitiera la incredulidad que sentía. Ya sé mi parte, replicó Izuku. Puedo encajarla sin problema. Así no funcionan las bandas, Green. Todos tienen que trabajar juntos. Es más que 5 partes unidas. Es más que eso. Y tenemos que practicarlo. La próxima vez, entonces. Izuku empezó a caminar hacia las escaleras. Esta noche no puedo. Te lo voy a pedir, gritó Kyoka a Izuku, que se alejaba. Se detuvo un momento antes de asentir, expresando su asentimiento, y subir las escaleras hacia su habitación. Incluso después de doblar la esquina hacia los pisos superiores, Kyoka siguió observando por dónde había desaparecido. ¿Estarás bien?, preguntó Yaomomo, repentinamente al lado de Kyoka con simpatía en sus ojos. Sí. Kyoka esperaba que su voz transmitiera más confianza de la que sentía. Izuku estaba empeorando y no sabía cómo ayudarlo. Estaba tan frustrada que estaba casi segura de que solo empeoraría las cosas si iba tras él. Tenía muchas esperanzas de que la música lo ayudara a salir de su espiral. Una vez que se calmara, intentaría pensar en otra manera de ayudarlo.